Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire como Muchas cosas de las que hablar hoy en la tertulia. Jaime Nadal, muy buenas. Muy buenas, Olga. Primera semana de trabajo para Luca Murcia en esta 2026-2027. Empezaron con las pruebas médicas, análisis de sangre, reconocimientos médicos, después las pruebas físicas, medir los pliegues de grasa, ver cómo habían venido a nivel de estado de forma, saltar, etcétera, a ver cómo habían trabajado físicamente los jugadores. Y desde el miércoles en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de los Narejos, el equipo ha hecho doble sesión ya trabajando en pista, al principio un poquito más suave y luego ya ha habido, bueno, trabajo de 5x5, trabajo de contacto y demás con Sito Alonso, así que la maquinaria ya está en funcionamiento. Sí, sí, a pleno funcionamiento totalmente. Y bueno, con muchas ganas, ¿no? De que empiecen esos primeros amistosos, porque ahí vamos a empezar a ver un poco pues, a las nuevas piezas, ¿no? Tienen muchas ganas, a ver cómo vuelven ciertos jugadores, otros que dieron un nivel más bajo el curso pasado, a ver cómo vuelven en este. Bueno, muchas incógnitas, también jugadores que han tenido lesiones, a ver cómo se van desarrollando los días. Entonces, bueno, pues entusiasmado y que esto empiece ya es buena noticia, ¿no? Porque ya tenemos muchas ganas todos, yo creo. Quiero dividir esta tertulia en dos partes. La primera, que yo creo que igual la gente tiene muchas ganas de, bueno, me apetece que seamos los ojos de la gente, porque ya que nosotros hemos estado tanto en el hospital como en el UCAM Sport Center viendo, mejor dicho, haciendo, yo no hacía nada, las pruebas físicas y después en estos primeros entrenos en el CAR, que nosotros estuvimos allí tanto miércoles como jueves, pues quiero que seamos los ojos de la gente y después hablamos un poquito de las declaraciones públicas de Alejandro en estos días, ¿vale? ¿Qué te ha Vale. sorprendido? Así de a bote pronto de lo que has podido ver estos días, porque yo me quedo con varias cosas. La primera de ellas es que, bueno, el club subió que Suley Boom hacía escala en Alicante, parecía que solamente iba a ser Alicante antes de irse concentrado con su selección a las ventanas FIBA, pero lo cierto es que el lunes se presentó a primera hora en el hospital para pasar los exámenes médicos y me sorprendió lo finísimas que tiene las piernas. O sea, para Mm. la gente que se haga una idea, como Jan Montero, exjugador de Valencia Basket, ahora en Grecia, o Sí. incluso un poquito más finas. O sea, me sorprendió lo tremendamente delgaditas que tiene las piernas Boom. Que eso quiere decir que no quiere decir nada malo, ¿eh? Oye, ojalá salga como Jan Bueno, Montero, por lo menos. sí, de hecho, el partido que ha jugado recientemente con Guinea, de los internacionales ya ha jugado su primer partido, se ha cascado 19 puntos, 4 asistencias, 4 triples, o sea que es un jugador que asume muchos tiros ¿Tú lo has y que, visto el bueno, partido? sí, he visto un poco la segunda O parte. sea, era para preguntarte si ha Sí, sí, jugado al sí, base o al 2. ha jugado, ha hecho más bien de base. Él es el que dirige el equipo. Yo digo, el que más amasa balón, ha jugado 35 minutos. En Guinea lo tienen como un líder, ¿eh? Incluso, bueno, por delante de jugadores importantes. Entonces, lo que te digo, yo lo veo tanto al uno como al 2 que claro, estando Juan y Marcos en un Camus esta temporada, va a haber que compaginarlo bien, pero bueno, que es buena noticia que el jugador pueda hacer cuantas más posiciones mejor. Y al hilo un poco de lo que decías, ¿no? Que como tú dices, se presenta el lunes cuando los internacionales no tenían la obligación de hacerlo y oye, él aprovecha, está para los exámenes médicos, que eso también dice mucho del compromiso, ¿no? Y de que, venga, pues hace el esfuerzo, incluso ya que está por aquí, se somete a esos reconocimientos médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues un jugador, al igual que con Pansa, que ha sido presentado también, los veo concentrados, los veo muy centrados en el baloncesto y eso creo que es importante, ¿no? Cuando fichas a un jugador. Y bueno, llegó con Pansa, que está bien que vayan haciendo esas asociaciones, sobre todo Sí, en dos posiciones tan importantes como es la del base y la del pívot, ¿no? totalmente, y más este año con esa marcha de Julius que se te va pues un pilar fundamental del equipo, ¿no? El que le hacía jugar el curso pasado y el que gracias a sus puntos, gracias a su dirección de juego, sacaste muchos partidos que a lo mejor en otros cursos se te encasquillaban un poco, ¿no? Pero sí, sí, primera conexión entre ellos, también con los líderes, ¿no? Esos requerimientos médicos, le vimos hablar a los dos, tanto con Radebo como con San Ross, de buen rollo, ¿no? También
de la buena química que hay en el vestuario, también con Dylan Ennis, ¿no? Que apareció por allí, que son todos los veteranos, todos los jugadores, yo creo, ¿no? Y eso, pues, qué buena noticia, ¿no? Que la química del vestuario no estropee, ¿no? Que empiezan nuevas y que todo siga bien, vaya. Quitando los 6 que están con su selección, es decir, Juan y Marcos, Leibun, que ya se fue, Rayeste, Nakic, Nakis, Steinberg y Kate. Kate, Ujú. El resto ya está a las órdenes de Sito Alonso. Quería también preguntarte por, bueno, otro de los jugadores que ha sufrido una pequeña intervención en la pretemporada ha sido Will Folk, que mm, terminó muy mermado, pero terminó jugando el playoff y bueno, he podido hablar con él, después lo escucharemos aquí en la pizarra y decía que bueno, que todavía siente unas pequeñas molestias en la mano, pero que espera poder hacer la pretemporada y empezar la liga con normalidad, en el que va a ser su segundo curso ya como jugadora, todos los efectos y ya consolidado como uno mm, más de la plantilla. Ya no es el chaval de la cantera que sube, claro. ya es un nombre propio del equipo. Sí, es un jugador importante, es un jugador diferencial, en el sentido de que no hay nadie que haga esos esfuerzos extra como él, que defienda de esa manera, que vaya al suelo, a los rebotes, ¿no? También los cortes a canasta que hace son muy buenos. Es un jugador que, como tú dices, ese aspecto ¿no? de la primera plantilla y que, bueno, pues ha tenido, o también me contó a mí, pues fastidio, ¿no? De que no pudo hacer la pretemporada como, bueno, pretemporada como él hubiese querido hacer mucho más tiro, coger mucho más balón, pero bueno, esa operación de ligamento pues le ha mermado, ¿no? Pero bueno, pese a ello, se está poniendo un dedal, que ayer antes del entrenamiento se lo ponía a Pablo para intentar probar y demás, y sí, sí, cuando hablas con él dice que no le duele, que no le molesta, no mucho, ¿no? Algo molestará, pero bueno, al final, si te vas acostumbrando y demás, él tiene ya el dedo bien, pero claro, la movilidad no la tiene al 100%. Entonces, bueno, también es otro de los jugadores que está súper comprometido y si tiene que jugar un poco de mago lo va a hacer y vamos, por él claro que sí, quiere estar el 9 de septiembre jugando contra Albacete. Más feedback que primero que hemos podido ver y después no, que te van contando la gente que está ahí metida, es que Jonah Radeo ha venido como un toro, que tenía cero dudas yo de cómo iba a venir también Mm, Jonah Radebo. Hemos podido ver que Kaiser Gates ha vuelto, de hecho yo le grabé varios vídeos para redes sociales y demás. Llegó un día más tarde porque tenía permiso con el club, pero ha vuelto. Y nos explicaba Manu Marín, el prepa, que tanto con Kaiser Gates como con Dylan Ennis va a haber muchos mimitos que van a ir, sí que están empezando la pretemporada con el resto de los compañeros, están haciendo estos días tanto trabajo de gimnasio como trabajo de pista, de hecho todos hemos podido grabar vídeos de Dylan mm, Ennis y de Kaiser Gates tirando, pero lo que es ya el contacto y demás, bueno, que van a ir entrando poco a poco porque, bueno, pues uno viene de estar toda la temporada, se rompió en septiembre del año pasado del cruzado y más la postemporada y demás, viene con un periodo largo de inactividad y lo van a ir metiendo poco a poco. Y Dylan Ennis igual, ¿no? La mano de Dylan Ennis que se opera es la izquierda, no es la de tiro. De hecho, él puede hacer el tiro más o menos con total normalidad porque es su derecha, pero bueno, que en el tema de contactos y demás van a ir, bueno, mimándolos y entrando poco a poco mm. en dinámica. Sí, como debe ser. Son, sobre todo Kaiser, un jugador que lleva mucho tiempo parado, sin tocarlo en pista, más de un año, de hecho. Entonces, se antoja complicado, ¿no? Que vuelva a empezar al mismo ritmo pues que otros compañeros que ya han trabajado estos meses previos, ¿no? Que también se han cuidado antes de empezar la pretemporada, como tú dices, el propio caso de Radebo, que han llegado muy bien, Will, que ha estado preparándose antes, Howard, que también llegó antes, ¿no? Y el resto de jugadores, pues también fuera, que se le ha visto no cambia su físico, ya todos lo conocemos, casi todos, ¿no? Ya te digo, Manu Marín dijo bueno, que han llegado casi todos perfectamente. Entonces es difícil, ¿no? Entrar en esa dinámica de grupo, sobre todo por lo que hemos dicho, ¿no? Mucho tiempo parado, una lesión complicada y hay que ir, pues eso, lo que dice, un plan individual para cada uno, viendo sus esfuerzos, cómo van progresando y por Dylan igual, porque al final, aunque tengas esa muñeca de tiro bien, claro, para votar, para el tema de contacto, como tú dices, y demás, es importante tener las dos manos bien, no sentir ningún dolor ni una molestia, porque bueno, te condiciona y no te deja ser ese jugador tan explosivo
qué eres y que resulta diferencial para Luka Murcia. Si no puede ser ese jugador diferencial para Luka Murcia, tenemos un problema, ¿no? Entonces, pues, poco a poco. Sí, porque, bueno, esto no lo centro en Dylan Ennis o en Kaiser Gates. Quiero decir que una cosa es que los jugadores se controlen a nivel de alimentación y que hagan tiro o hagan Ujú. cardio y salgan a correr y demás durante la pretemporada, porque qué mínimo viven de su cuerpo y son deportistas Mm, de élite. claro, Pero otra cosa también es el grado de nivel competitivo, de si han entrenado con entrenadores más allá de claro. técnica individual 5x5 y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, sobre todo los jugadores que salen de lesión, ¿no? Y yo con esto, porque, por ejemplo, el feedback que yo he recibido en redes cuando he subido vídeos tanto de Dylan como de Kaiser es, bueno, que la gente espera mucho de ellos y yo no es que quiera bajar el suflé ni quiera quitarle ilusiones a la gente, pero sobre todo con Kaiser, que viene de una lesión de cruzado y es un jugador más grande, no es un jugador pequeño, bueno, pues hay que tener un poquito más de calma con la rodilla y no espero a un jugador muy determinante ya a principio de temporada. Creo que va a ir muy poco a poco, que irá entrando en las dinámicas de los partidos amistosos de la pretemporada muy poco a poco y que, bueno, que tiene que ir cogiendo ritmo, ¿no? Un poquito también lo Mm. vimos en Keiko que el año pasado, que iba poco a poco hasta que pudimos ver varios minutos de calidad seguidos del que ya es pivot de Hapoel Jerusalén. Y, pero yo con Keiko que es cierto que ha estado muchísimo tiempo parado, más que Kaiser, pero sí que es verdad que había trabajado mucho antes de firmar por un equipo y se le veía en sus vídeos, ¿no? En sus redes sociales, sus entrenamientos de 5x5, ya se le veía como mucha más actividad, que eso no quiere decir nada tampoco, a lo mejor porque Kaiser lo ha hecho y no se le ha visto porque no sube super esas redes, pero bueno, Ya. en el caso de Keiko sí que es cierto que cuando lo ves en pretemporada, físicamente se notaba que estaba muy bien, las pruebas físicas igual. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido sí que es un poco distinto, ¿no? Con Kaiser estoy un poco de acuerdo contigo, hay que ir poco a poco, no es bajar su fe como tú dices, pero bueno, es realista. Al final, cuando un jugador viene tanto tiempo parado y hay otros jugadores en su posición que en estos primeros días de entrenamiento, pues no está Steinwes ni Nakic, pero sí que están Will y Rubén, y que son dos jugadores que Que se van a tienen que comer. morder en pretemporada si quieren jugar. Van a morder estos primeros entrenamientos de pretemporada porque son los que van a jugar. Entonces, Porque recordemos que Luca Murcia tiene 15 fichas y que tiene que claro, hacer 3 descartes por partido, de los cuales como máximo exactamente. solamente uno puede ser cupo. Exactamente, entonces va a haber mucha competencia también, ¿no? Va a haber competencia sana, pero la va a haber y pues bendito problema, hay muchas piezas para que en caso de que un Claro. jugador no esté bien, pues se le pueda hacer ese rol. Entonces, bueno, poco a poco, a Dylan sí Por eso que... dije yo en la tertulia de la Sí, sí, semana pasada que como Dylan Ennis iba a empezar poco a poco, veía muchos minutos de inicio, quizás su Boom al uno, porque es lo que iba a también decir. la posición de base pues es muy complicada, sobre todo en Liga Andesa, el adaptarte y demás. Juan y Marcos, es cierto que es nuevo fichaje de Luca Murcia, pero ya tiene un pozo y un nivel de solidez en la Liga Andesa, ¿no? No es lo Nadie mismo duda que Souley Boom. de rendimiento de Juan, claro, Entonces, que es nadie más duda de eso, fácil entrar en la posición de 2 que en la posición de uno. justo. Además, si llegas un pelín más tarde a la pretemporada, que de aquí decirle a la gente que la semana que viene, el día 2 de septiembre, ya están todos, que si no me Están equivoco, creo que todos. es Juan y Marcos el último en llegar. Entre el uno y el 2 ya están todos y el día 2 Juan y Marcos ya estarán entrenando, a no ser que pase algo raro o algún vuelo y demás. Puede Pero ser entre retrase el o 2 algo, y sí. el 3 ya estará Juan y Marcos entrenando con el equipo. Eso es. Este era el Que en último. principio, claro, que en principio para el 9 de septiembre, que es el primer amistoso, ya están todos. Que es cierto que ahora han entrenado menos, sí, pero bueno, que van rodados porque ya han entrado con su selección, han jugado 2 partidos, o sea que ese rodaje de piernas, de jugar, ya lo tienen. No es lo mismo que el que llega parado, ¿no? Parado, o de no haber hecho entrenamientos y demás, que estos jugadores que, como digo, que ya han jugado amistosos además antes de ese 24 de agosto que están haciendo todos los jugadores y demás, no ha jugado amistosos antes de esos partidos de ventanas. Bueno, yo no dudo, pues, Pero como es tú que dices, de recuerdo, que por Juan y ejemplo, Marco el van. final de temporada que había mucha gente muy nerviosa porque quería ver a Kaiser Gates ya desde abril, ya en el tramo final de temporada, y nosotros decíamos, Sí, sí, sí. todavía no ha hecho ningún entrenamiento a nivel contactos y demás con el equipo. Entonces que había que tener calma porque terminó la temporada sin hacer un entrenamiento. Es claro,
Lucam estaba subido a un tren de Claro, y luchar cómo iba el por ser equipo, segundo, por meterlo ser en los tercero, por ser entrenamientos. cuarto. Y luego en el playoff que no te da opción o entras al 100% o el tren te pasa por No, no, no. encima, ¿no? Entonces no tuvo esa oportunidad Kaiser Gates, ha pasado el verano, que en algunos casos, pues claro, pues igual a él le hubiese venido mejor que no hubiese habido verano, ¿sabes? Que hubiese seguido Sí, sí. todo continuación para él haberse podido sumar rápidamente a los entrenamientos, pero claro, ha habido una postemporada y ahora es como volver a engancharte otra vez y poco a poco ya hay que mimarle porque, bueno, pues porque es una lesión de cruzado, que es una lesión importante. Ujú. No, y sobre todo eso, ¿no? El tiempo que estás parado y sobre todo yo también lo achaco a que hay mucha competencia en el 4, que ha fichado también a Steinberg, que es un jugador que también viene a comerse, digamos, a morder, porque es que es un jugador que al igual que como Panza, viene a dar un nivel más y a sentarse y ser importante en un equipo que siempre trata de tener entre esos 8 primeros. Entonces, Nakis que también entiendo yo que va a tener más ambición después de cómo acaba la temporada con un poco de dudas, volver a jugar bien, ¿no? Hemos hablado también de Wheeler, Rubén, una posición con mucha competencia, van a ser entrenamientos muy duros de primeras y claro, a ese no creo que pueda estar a ese nivel tan duro que van a mostrar estos chicos, ¿no? Entonces, vamos a darle calma, su tiempo y poco a poco pues irá entrando en dinámica, claro que sí. Paciencia. Más cositas bueno, que te cuentan la gente de dentro, ¿no? Porque nosotros les podemos hacer tiro y demás o hacer los saltos de las pruebas físicas, pero bueno, Sí, no también le iba a entendemos. hacer gimnasio después del Claro, no entrenamiento. Y... entendemos dentro de las medidas, pero que están sorprendidos, pero positivamente con el nivel en el que ha llegado Pansa. Y vuelvo a repetir, para mí es el jugador clave o que necesitas que te salga bien. Son muchos, ¿no? Pero uno de ellos es Pansa porque en principio es tu 5 importante, que es verdad que va a tener que pasar el peaje de la adaptación a la liga andesa, ¿no? Pero si el UCAM Murcia quiere hacer una gran temporada, los equipos, la competencia es altísima, por entrar en Copa del Rey, playoff y demás, bueno, pues pasa porque Pansa te salga bien, ¿no? Que el fichaje del jugador francés te salga bien. Y que en ese sentido, bueno, pues que les ha sorprendido a todos. Que a mí, por ejemplo, cuando le vi que esto es, pues, sin comentarios de simple vista, le vimos en el primer día en el hospital, los análisis de sangre y tal, claro, pues les ves andando y demás y digo, ostras, y que luego ha sorprendido mucho la capacidad de salto y de atleticismo que tiene, que ha sorprendido mucho y que está yendo en estos primeros entrenamientos, vamos, al 200% de pegarse, de taponar y demás. Un jugador que en su presentación ha dicho que para él era un reto en su carrera venir a la mejor liga de Europa, que cuando se le planteó esta opción de Luca Murcia, llamó a Yanis Morán pues, para pedirle referencias tanto del club como de la ciudad y demás, y que fue el exjugador de Lucan el que le animó a aceptar esta oferta. Alejandro ha dicho que era un jugador que llegaban siguiendo desde hace tiempo y que es una operación que se cerró hace tiempo, lo que decimos siempre. En cuanto en Navidad ya sabían, ¿no? Después de la Copa que Keiko no iba a seguir, ya empieza a cerrar el equipo Alejandro para la próxima temporada y ahí empieza a echarle el ojo a Panza. Decía Alejandro que lo que buscaban en él es que tuviese ambición de dar un paso adelante y ha querido dejar claro Alejandro y ha dicho textualmente, Panza no es Keiko, ni es su Ujú. nivel de altura, ni sus movimientos, ni su forma de jugar y jugadores como Keiko que en mercado no hay. Panza te va a dar otras cosas. Y le Sí. hemos preguntado a Panza, ¿y qué vas a dar? ¿No? Y ha dicho pues, que es un jugador que da muchísima energía, que le gusta mucho correr la pista y que se considera muy anotador y buen finalizador. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo en estos primeros entrenamientos le he visto hacer mucho tirito, tanto probarse desde más atrás del Sí, tiro claro. libre y probarse desde el triple también. Él tiene ese rango de tiro, que cuando yo lo ponía, algunos me decían, no, pero es que es su número, ¿no? Pero que él no lo haga no quiere decir que no tenga ese rango de tiro. ¿Cuántos jugadores hay? ¿Cuántos cinco hay que pueden tirar a media distancia y no lo suelen hacer? Pues porque en sus equipos no le toca ese rol, porque hay otro. Pero él tiene la capacidad para hacer tiros a media distancia y lo ha demostrado estas últimas temporadas. Y me quedo sobre todo más allá de las palabras del jugador, que son importantes, por supuesto, dada Alejandro Gómez, ¿no? El perfil de jugador que busca y lo difícil que es firmar, ¿no? La dificultad de firmar jugadores en el 5. Entonces, dentro de esa dificultad, buscar jugadores con hambre y con la necesidad de hacerlo bien.
claro, es complicado con poco dinero, siendo difícil fichar, también con el tema de los extracomunitarios, porque estaba ahí viendo cómo encajar las piezas. Entonces, bueno, surge esta opción, que era un jugador que tenía un año más de contrato, pero que por un pequeño coste logra finalmente salir, porque también el jugador pone de su parte. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Que ahora sabemos separar a jugadores con hambre y con necesidad de demostrar, de dar ese salto. El jugador lo ha dicho, ¿no? Vengo a la mejor liga de Europa. Cada jugador que viene a la liga andesa sabe el reto que es esta liga y la dificultad que tiene. Físicamente, vamos, lo que hemos visto ha llegado como un toro y es que no me sorprende porque en los entrenamientos que lleva haciendo desde julio, que además él se ha casado este verano, que fíjate que o quizá otro se hubiese podido descuidar y demás, pero él se le ve súper concentrado, súper profesional y entrenando con jugadores de nivel, ¿eh? Entrenando con Yabusel, entrenando con Mustafa Fall, el pivote que estaba en Olympiacos y ahora en Panathinaikos, entrenando con jugadores de nivel, poniéndose a tono, dándole cada resultado de sus entrenamientos a Manu Marín, que Manu me explicó, estoy hablando con él este verano, o sea que jugador que puede demostrar cositas, yo tengo mucha confianza en él, cuando se fichó dije que era un gran acierto, que haya dudas en la rotación del 5 eso ya lo hemos hablado muchas veces, lo hemos explicado y lo podremos volver a explicar, pero eso al final, esas dudas se despejarán una vez que empiece Que la la seguimos pelota a teniendo. andar. La seguimos teniendo, pero de momento con Panza no tengo ninguna duda de que va a ser un juego que va a venir muy bien. Incluso yo, claro, me pego aquí la pedala de que Hombre, yo estamos sí en agosto, tengo dudas aprovecho. de cómo va a rendir Panza. Quiero decir, una cosa es jugar en en las ligas. Es verdad que Claro, ya que es había normal, jugado que es normal. en BCL, ¿no? Pero bueno, es que la Sí, ACB, sí, es sí. que me dan igual los Eso, números de cualquiera fuera, ¿no? Yo claro, me claro. acuerdo que Travis Trice venía de ser el máximo asistente de la Eurocup. Ya, cariño, pero es que la ACB es otra cosa. Entonces, Panza Mm, pinta muy bien y viene con muchas ganas y demás, pero bueno, creo que es lícito tener dudas, ¿no? Entonces sí, es que claro, nadie claro, sabe cómo se va a adaptar, ni cuánto, ni a nivel de contactos, ni a nivel de claro. Que defensas, yo ni de crea que va a rendir explosividad. bien no es lo de todos, claro, cada uno tiene su opinión. Que no quiere decir a la gente, no tengas duda que este va a rendir bien o Ya, no. ya te Claro entiendo. que, pero que yo creo que es un jugador que incluso puede dar el salto a la Euroliga. Le dio ese techo por sus condiciones, por la mentalidad y por cómo es, ¿no? Luego, como dices, a lo mejor pues es un fiasco. A mí, No lo sabemos, sabes pero yo que tengo esto mucha confianza. luego no tiene nada que ver con cómo es un jugador dentro de la pista, pero me refiero al Panza persona, ¿no? Me ha sorprendido Sí. mucho que él lleva, desde que sabe que va a fichar en el UCAM Murcia, haciendo esfuerzos por empaparse de la cultura murciana y española, por conocer cosas. Hoy ha dicho varias Mm. veces la palabra zarangollo, tal, Ah, y no, esto yo- es algo que él se había preparado, ¿no? Él venía con el móvil y antes de empezar la presentación he visto que estaba repasando unas notas que él mismo se había preparado. Entra y nos saluda uno a uno en español, buenos días, que son pequeños detalles que Sí, son tontadas a nivel de... No tiene nada que ver esto en la pista. Por decir buenos días en español no quiere decir que vayas a meter 20 puntos ni que vayas a coger 10 rebotes. Puedes además hacer todo lo contrario y que sea un fichaje malo. Pero bueno, pues también dice mucho como personas, que hay otros que llevan muchísimo tiempo aquí y puedes cruzarte con ellos y no saludarte o bueno, pues él se ha querido preparar, se había preparado su presentación, se había preparado, bueno, pues cómo dirigirse a los medios, cómo saludar. mm, A mí eso me, bueno, pues me da que por lo menos él tiene muchas ganas de hacerlo bien, sí, que para él esto sabe que muy, es un escaparate, que es una oportunidad en su carrera. sí, muy profesional, mucha seriedad y en ese sentido me recuerda mucho, o sea, cuando las diferencias, por supuesto, de cómo venía cada jugador y demás, a Virgander en su momento, que era un jugador que venía a ser suplente de Tomic, que tenía buen nivel, ¿no? Como decir, Panza, ha demostrado cosas buenas, pero que no ha llegado a ese techo que quizá por condiciones pueda alcanzar. Y oye, si hace ese inicio que hizo Virgander Panza, desde luego y ojalá dure toda la temporada, no como pasó con Simón, desde luego que tenemos un 5 muy bueno, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que vi, los exámenes médicos, lo que tú dices ahora, es un tío que se le ve centrado, profesional, y eso ya dice mucho. Hemos dicho que la tertulia la íbamos a dividir en dos. La primera ha sido ser un poquito los ojos de la gente en estos primeros días de trabajo, ¿no? Y la segunda hablar, bueno, más de la chicha, ¿no? De informaciones. Quiero que analicemos las palabras de Alejandro Gómez y si quieres, bueno, pues empezamos por el tema de Julius, ¿no? Que la noticia es que no hay noticia, que todo sigue judicializado. Él ha empezado la pretemporada con Besiktas, por lo que Ujú. hemos podido saber por las redes sociales del equipo turco. Y le han El puesto el 5 tema, también. ¿qué?
Y le han puesto también el número 5. Ah, El número 5 lo mantiene ahí, sí. sobre eso quería hablar. Y bueno, que el tema sigue en los tribunales y demás. Entonces, bueno, de momento ninguna de las dos partes se va a pronunciar públicamente porque el tema está en manos de los abogados. Y de hecho quería decirte que, bueno, cómo analizas las palabras de Alejandro Gómez, porque he tenido bastante feedback en las redes sociales. No le mencionan por David de Julius. Dice el número 5. De hecho, dijo textualmente, como diría Sito Alonso, estoy muy decepcionado con el número 5 por esa rueda de prensa después del partido contra PAOK, en el que el jugador del equipo griego, el número 5 Tyrese, bueno, Sí, pues la sí. lía y hace esos gestitos y demás, tal. Entonces, bueno, pues han tirado un poquito de eso para... Bueno, evidentemente los medios les teníamos que preguntar tanto a Jonas Radevo, porque habló el primer día Claro. como capitán, que cómo había vivido el vestuario todo el tema de Julius, y dijo que no se tienen que ocupar de eso porque eso está en manos del club y de los abogados. Y luego se le ha preguntado a Alejandro Gómez que cómo está el tema y ha dicho que a nivel deportivo no puede hablar porque el tema está en manos de los abogados, pero que a nivel personal se sentía muy decepcionado con el número 5. Y hay gente que, bueno, pues que lo ha visto textualmente un poco infantil, es el feedback que ha llegado. Y bueno, a mí me parece también pues un recurso de marketing, incluso, bueno, divertido, ¿no? Decirlo del número 5. Sí, porque además no lo Vamos, se le ha nombra. dado el protagonismo. Claro, haciendo, pues eso, volviendo a aquel día que Sito le defendió a capa y espada, y fíjate cómo ha cambiado la película meses después. Que a un jugador al que has defendido, al que le has dado la oportunidad, al que le has Tengo ganas de devuelto. que se pronuncie Asito sobre, Sí, eso cuando pueda yo, sobre él, porque vamos, la cara era un poema. vamos, yo sobre todo, vamos, yo Sito sí que, yo creo que Sito sí que se va a tener que morder más la lengua. Yo creo que ya conocemos a Sito y sí que puede hacer una mejor explicación. Pero sí, lo que decía, ¿no? Sacando de a veces esa frase, ¿no? Del número 5 pues es un jugador que aquí se le ha dado la oportunidad de volver a ser jugador, ¿no? Gracias a esa presencia de Lucas Murcia, también a su nivel de juego, ¿no? Y todo lo que ha hecho, pero que al final aquí ha sido un líder, aquí se le dan, pues, digamos que la batuta del equipo, gracias a Situ también, que él cuando llegó con Murcia dijo que uno de los motivos por los que llegaba al equipo era José Alonso. Ha dado ese Sí, me lo salto dijo como a mí en una jugador entrevista. a la Euroliga. Mm. Entonces, bueno, pues saca Alejandro esa frase debajo de la manga y también, fíjate, no nombra al jugador, ¿no? Aparte de decir que está decepcionado, cuando tú ni siquiera nombras a una persona por su nombre, dice mucho, ¿no? Del cabreo, de la tremenda decepción que hay con esa persona. Entonces, bueno, yo creo que es palpable, como tú dices, también la cara de Sito era un poema. Y Es que bueno, es Radebo normal, es Jorge le que el club preguntó, contaba con él y claro, tenía el feedback del jugador de que iba a continuar claro, en el equipo. Radebo, Independientemente de eso, tú puedes sí, entender que el jugador quiera dar el paso, pero la decepción sigue siendo la gracias. misma, más por cómo quiere salir, claro. Y uno, y con las palabras de Radebo, pues no se moja mucho. Bueno, A mí entiendo ahí que yo tengo que decir y yo me mojo. Esperaba otra contestación de Jonas Radevo. Lo entiendo, es el primer día que tiene que hablar con los medios, quizá no se esperaba esa pregunta y demás, pero quizá sean sí, amigos también, también, o quizá pero quiera apartar de Julius, ese pero pensamiento. me hubiese gustado que hubiese dicho, pues yo soy el capitán de este equipo y estoy con mi club, no sé, que si hubiese, o no, Sí, sí, o estoy con el jugador, ¿sabes? Lo que hubiese sido, pero que se hubiese mojado un poco, que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, que no querer hablar, oye, pues esto es un tema que el club, dice, claro, puede decir, a ver si yo voy a creo que meter la él pata, ojo, que lo entiendo, pero analizándolo un poco más, digo, bueno, me hubiese gustado que se hubiese mojado un poco. querías otro titular, querías un titular más jugoso. Sí, sí. Claro, No, era el pero primer día de curro, quería un titular un claro, poco hombre, con totalmente. gracia. Sí, pero yo entiendo al jugador y al final, al ser capitán, yo creo que quiere apartar cualquier pensamiento de Julius y quiere que la gente centre el foco en los jugadores que están aquí, ¿no? O sea, yo entiendo que eso es lo que querrá el jugador, pero bueno, lógicamente a nosotros, en nuestra parte, nos gusta un titular más llamativo, ¿no? Como tú dices, incluso, oye, pues estoy con mi club, me parece igual una tremenda O no, o estoy decepción. con mi ex compañero porque es mi Hombre, colega, o sea, lo que sea. pero ¿cómo vas a decir eso? O No, no, sea, evidentemente, que lo estoy diciendo y de broma. eso ya, vamos, ya no es más capitán, yo creo, sí, esa Que lo he palabra. dicho de broma. Para Oye, decirte. y eso fue el primer día de Julius y después, al día siguiente, el protagonista fue Lía Lilla porque, bueno, le he preguntado además yo a Alejandro, oye, otro jugador que tiene contrato con el UCAM Murcia porque le hicisteis un acuerdo de 4 temporadas es Lía Lilla, pero ha sido oficializado
por una universidad en la NCAA. Y él ha Ohio, contestado textualmente, ¿qué? Ohio, Perdón, Universidad de... sí, Ohio, que Mm. no he dicho el nombre de la universidad. Y él ha dicho que, igual que dije ayer que estaba muy decepcionado con el número 5, otra vez ha dicho el número 5 y otra vez no ha mencionado a de Julius, con Liali ya ha sido completamente diferente, ¿no? Desde ya la temporada pasada, desde el minuto 1, con su agente Claudio Villanueva y con el jugador, hemos ido de la mano en todo el proceso de ir a la NCAA. Va a haber un acuerdo muy beneficioso a nivel económico para el UCAM Murcia y además el UCAM Murcia se va a quedar con sus derechos para una vez finalizada Mm. la etapa de Liga en la NCAA y vuelva a Europa, o bueno, o ya veremos, o la rompe y se va a la NBA, bueno, que nunca se sabe, ¿no? Pero que Lucas Sí, Murcia sí, va a tener los derechos sus de derechos. Liga. O sea que además de dinero va a tener sus derechos y que toda la operación ha ido de la mano de Club UCAM Murcia, su agente Claudio Villanueva y el propio jugador, bueno, que ha querido contar con el UCAM Murcia porque cree que le ha ayudado en este proceso para ir a la NCAA. Sí, y además importante que algo más cañado es que el propio Lía Lía es el que ha insistido en que una vez que yo vuelva, que Lucas Murcia tenga también su texto de imagen. O sea que Lía Lía, digamos que es agradecido con el club, que trajo aquí a Europa, que le dio esa Es que si no se oportunidad. hubiese lesionado el año Y pasado, hubiese jugado en ACB y seguro, mucho seguro. más en Europa. Seguramente, seguramente. También ha fastidiado mucho el no ser cupo, el necesitar cupos para la Total, competición sí, sí, sí. europea y demás, pero vamos, que sí, sí que sin duda que si el Yali ya hubiese sido cupo y demás, hubiese tenido un sitio en el equipo 100%, porque por características pues era una bestia, ¿no? Lo que estábamos viendo, de hecho tuvo su oportunidad en un partido en Europa frente a Lublin y lo demostró, pero bueno, que oye, que la verdad que buena operación para el club, bastante Es que al dinero, aún no final los cifras clubes oficiales, no pero... les queda otra Mm, que agarrarse a hacerlo de la mano. Quiero decir, irse van a claro, ir, si es pues que, hazlo de la mano, te llevas dinero y te claro, quedas con sus derechos y dentro de un año o 2 años que o puede ser los más que sean, dinero, claro. depende de cada caso por la edad de cada jugador, pues ya veremos, pero pues es que no te queda otra. Hay que Sí, aceptar sí, la realidad, los jugadores se van a ir a la NCAA. claro, exactamente, ya está. Y Llévate bien no ha y desaprovechado cuando... la ocasión Alejandro Gómez para darle un recadito y no ha dicho el nombre, pero es a Fabián Sí, bueno, pero Flores, se intuye, porque claro, ha claro. dicho, ojalá otros jugadores de la cantera de Lucas Murcia, con los que hemos destinado más recursos y mucho más tiempo que con Lía Lilla, que se han ido a la NCAA, hubiesen tenido la consideración con el Lucas Murcia que ha tenido Lía Lilla. Y Mm, evidentemente, ¿qué ya. jugador de la cantera se ha ido a la NCAA y hubo revuelo? Pues fue Y Fabián lo ha hecho más, Flores. que hay que decirlo, Que y bueno, lo ha ya hecho se más. pronunció públicamente Alejandro Gómez el año pasado para decir que estaba profundamente decepcionado y demás. Sí, sí, sí. Bueno, incluso sus agentes, ¿no? Nos comentan públicamente, bueno, a mí me han comentado públicamente porque, bueno, yo puse un tuit este verano y lo vuelvo a decir. Los dos jugadores que yo creo peor se han ido de Lucas Murcia han sido en los 10 años que yo llevo en Murcia, han Mm, sido David de Julius y Fabián Flores. Porque es verdad que lo de Lima fue raro, pero Lima dio una rueda de prensa y dio la cara y rompió y su al final pagó contrato también. y Sí, dejó sí. dinero para salir. Los demás se han ido, no han dado explicaciones, no, y hasta luego. Y de No han querido momento no pagar han dejado un nada. duro. Sí, sí, por eso, por eso. Entonces, Bueno, pues... para mí, los dos jugadores que peor han salido han sido Sí, sí, sí. de Julius y Fabián Flores. Bueno, y de hecho no ha dicho el nombre Fabián hoy en la presentación de Panza, pero iba por Sí, Fabián. pero a ver, que no, aquí no somos tontos. Sabemos perfectamente. Y entonces, bueno, era además una operación muy conocida el curso pasado, que además, exactamente, que Alejandro Gómez se pronunció sobre ella y ya lo mostró. ¿No? No hace falta repetir otra vez quién es el agente, quién es el jugador, o sea que es totalmente Bueno, pues entendible. una persona activa en redes. Claro. Sí, también me contestó alguna cosa. Lo que te quiero decir con esto, y a la conclusión de todo lo que estamos hablando y demás, es que si tú te das cuenta, hay un cúmulo de cosas negativas, de cosas malas que han pasado, que me hacen ver que esta temporada va a ser buena. Porque es que el año pasado y otras temporadas, cuando las cosas iban peor, cuando parecía que Este todo iba club mal, es cuando siempre se crece con las adversidades, pero yo ante no la me adversidad atrevo y a vaticinar cómo va a ir. no Es me que me ni, no ni parece que la nadie, ni competencia. nadie. Mira, una persona en redes, yo subí un vídeo en Instagram, que desde aquí, por cierto, animo a la gente a que me sigan en Instagram,
Mm, sobre los 8 equipos que yo creo que van a jugar la Copa. Entonces dije que sí. 7 los veía claros, que son los 4 Euroliga, Unicaja, Mm. Juventud y Tenerife, y que con la octava plaza tengo dudas. Y entre las dudas meto a Casa de Monzaragoza, a Bilbao, a Girona, a UCAM Murcia y a... no me acuerdo quién es. Manresa, No me acuerdo. Bueno, pues Lleida, que pues, ¿no? y Lleida, que Mm. estaba faltando al respeto a Lucas Murcia y que, claro, que como soy de Zaragoza, digo, pero a ver si los estoy poniendo al mismo nivel. Estoy diciendo que por la octava plaza creo que casi cualquier equipo ACB, porque veo mucha igualdad, todo el mundo tiene su jugador estrella, su jugador importante y que va a ser una temporada en la que los entrenadores los considero más importantes que nunca. Está Sí, el sí, sí, factor sí, sí. suerte de lesiones, de lo que te pasa factura a Europa, etc, etc, etc. Bueno, pues con esto quiero decir que es que veo una temporada completamente abierta. Que sí, totalmente, que la competencia ha crecido y totalmente. El nivel de los entrenadores, pues es un Unicaja ahora con Vitorreta, Pedro Martínez en el Madrid, Sekulic con el Barça y con un proyecto totalmente nuevo. Valencia, a ver cómo funciona con Xavi Alves, que ya le dimos una primera etapa. Lakovic con Tenerife, es que ha habido muchos cambios en los banquillos, ¿no? Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria con una plantilla ya Una de mejor plantilla nivel de un también. nivel ofensivo muy alto, pero quiero ver cómo Claro. defienden también. Claro, y a ver también cómo se lo dirige él, porque él no tiene experiencia como entrenador de ACB. Lo tuvo en esos primeros partidos con Zaragoza, en el final de liga, pero bueno, ya vimos cómo funcionó. Entonces, hay muchos cambios en los banquillos, muchos cambios incluso en los equipos, en la plantilla. Y lo que te digo, que al final la competencia, lo estamos diciendo, es súper dura. Nadie puede anticipar que Lucas Murcia va a estar entre los equipos de arriba. Esto lo digo pues, Oye, porque la ojalá historia que vivimos fuese aquí cuarto, ¿sabes siempre, lo ¿eh? que te quiero Claro, decir? que puede pasar perfectamente, puede pasar de todo, como dice mucha gente. ¿Y por qué Lucas Murcia no puede caer? Puede pasar, pero por la competencia hay que ser realista, ¿no? Y no poner ese techo al equipo. Sabemos que es muy Pero bueno, complicado, que es pero mi opinión, que si tú tienes claro. otra, pues me parece genial, yo qué sé, No, mi opinión es pues igual. genial, ¿no? Cuantas De más hecho, opiniones diferentes, mejor, más divertido esto, si sí, no, esto sería un sí, sí. aburrimiento. Mi opinión es que les he dicho también pues, a otros compañeros y pues, entrenadores, a jugadores ya, con los que hablas. Y yo veo a Lucas Murcia capaz de pelear por los 8 primeros. Se me hace difícil ponerlo entre los arriba. No lo veo favorito para estar entre los arriba porque veo las plantillas de los Pero Euroliga, bueno, tampoco yo lo Unicaja, veía en Tenerife. verano del año pasado, porque no Claro, sabías tampoco cómo lo iba a veía. salir de Julius, ni cómo iba a salir Claro, Keikok, ni cómo iba a salir por eso te Forrest, ni digo. Rayeste. Y Eso mira, ya, pues ¿quién, por qué no? Se puede pero si nos repetir. pregunta alguien, pues eso. Pero lo que, claro, lo que sí que te digo es que por lo que hemos vivido en Murcia, que también no sabes muy bien, cuando parece que peor bandadas, Sí, que sí, lo sí. tienes todo en contra, que jugadores que Sí, parece que no tal, este se te va, el otro. Se crea ahí un clima, un ecosistema que el equipo va para arriba. Entonces, ojalá eso se totalmente. produzca esta temporada. En fin, pues con esto Mm. vamos a cerrar la tertulia de hoy. El equipo seguirá entrenando hasta el sábado. Creo que el domingo Sí, será libre y ya empezarán la sí, segunda semana de trabajo, se incorporarán los internacionales y hay que esperar hasta el día 9 para el primer amistoso que será en Albacete. Jaime, sí. gracias por este ratito. A ti, como siempre, nos vemos. Chao. Adiós. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy